La personalidad de Andrés Bello, el caraqueño nacido en 1781, cuya vida de 84 años, pues fallece en 1865, comprende el período histórico que va desde las últimas décadas del régimen colonial español, luego el período violento de la independencia americana y luego el período de organización de los nuevos países independizados, constituidos en estados en todo el antiguo imperio español. La existencia de Bello, que discurre en estas tres etapas fáciles de comprender: último periodo de la colonia, época de la emancipación y sus guerras, y organización de las nuevas repúblicas, también está encuadrada geográficamente en tres lugares perfectamente diferenciables: Caracas hasta 1810, luego Londres hasta 1829 y luego Chile hasta su fallecimiento en 1865. Del mismo modo, esta vida de aventura tan sencilla, sin grandes altibajos, sin actos heroicos, que sólo fue dedicada a la meditación, al estudio y a la producción, también podemos encuadrarla en tres grandes etapas personales que corresponden al modo de ser de la vida de Andrés Bello. En Caracas cumple los estudios iniciales, cumple el período de su formación y, gracias a las investigaciones que se han llevado a cabo, podemos concluir rotundamente que en 1810, cerca de los 29 años de edad, Bello era hombre de sólida formación, de estudios perfectamente asimilados y capaz de la gran transformación que se operaría en sus conocimientos durante la época de Londres. En Londres ve el mundo con otra perspectiva, aprende, asimila conceptos de universalidad de la cultura y, sobre todo, contempla el problema de la cultura americana con una visión panorámica totalizadora que, a su regreso en 1829 a Chile, la afortunada república que lo recibe, a su regreso puede empezar a producir durante los 36 años de residencia en Santiago la labor, la obra que hoy nos asombra. Se ha comentado que Bello trabajó en una gran diversidad de campos en la obra de la cultura, como poeta, como educador, como filósofo, como gramático, como internacionalista, como crítico, como periodista. En realidad, en estos momentos que estamos celebrando, que estamos recordando, que estamos conmemorando el primer siglo de su fallecimiento, podemos contemplar la obra de Bello a 100 años de su muerte en su totalidad, en su unidad, más que en sus aspectos parciales en los diversos temas a los que dedicó su pluma y su pensamiento. Naturalmente, un siglo liquida, deja atrás una buena parte de su obra, sobre todo la parte de obra erudita que pertenece muy pronto
a la historia de la ciencia, en cuanto que las investigaciones superiores van dejando atrás las investigaciones, los trabajos, la erudición de determinado periodo de la historia. Pero hay la obra de creación, sobre todo la obra poética, que todavía se mantiene en su perfecto vigor. Hay la obra de pensamiento, hay la obra en la cual vació Andrés Bello sus conceptos fundamentales, sus ideas básicas en cuanto a la orientación de las repúblicas americanas, que merecen todavía hoy, a 100 años de distancia de su muerte, la consideración, la meditación y el tenerlas en cuenta como consejos admonitorios. En Venezuela, donde la devoción a Bello durante su vida y sobre todo después de su fallecimiento se ha mantenido de una manera viva y constante, tenemos el deber de presentar de la manera más objetiva posible los caminos de estudio, los caminos de análisis y de consideración de lo que significa en la historia de la civilización americana el pensamiento de este que fue denominado siempre el ilustre caraqueño. El humanista Andrés Bello significa en la historia del mundo hispánico una de las piedras fundamentales para que hoy, en 1965, abrevemos y busquemos los consejos que deban darnos orientación para nuestro trabajo futuro. El ejemplo que supone el esfuerzo de Bello desde su primera juventud hasta que expiró el último aliento, significa para Bello la continuidad y la persistencia de un ideal de cultura que mantuvo permanentemente alimentado por esa llama viva del servicio del ideal americano. Cuando él escribe y cuando publica sus obras fundamentales, por ejemplo, la gramática, dice expresamente: escribo para mis hermanos de Hispanoamérica. El pensamiento americano, la idea de dar orientación a las repúblicas liberadas por las armas de los libertadores, significa para Bello fundamentalmente la razón de su vida. Posiblemente, si Bello hubiese vivido en un país o en una etapa de la historia donde hubiese podido dedicarse a temas monográficos, a investigaciones especiales, en nuestros días, por ejemplo, Bello hubiese sido uno de los primeros eruditos, uno de los investigadores más profundos en un campo determinado. Pero el deseo, el afán de servir a América, la necesidad que contempló de una manera viva como fundamental y primaria y eminente de dar contenido cultural a las repúblicas que se habían independizado políticamente, llevaron a Bello a esa obra poligráfica, a esa obra de educador en tan variadas disciplinas, en tan diversos campos de trabajo como es desde la creación poética hasta un libro de cosmografía, hasta la creación de las normas del derecho internacional o la redacción de un código civil para la República Chilena, que ha servido después como norma legal de convivencia para casi todas las repúblicas americanas. En conclusión, la vida de Bello y su obra significa, dentro de su volumen monumental, la contribución más importante que hay en la historia de la cultura y de la civilización hispanoamericana,
para orientar, para enderezar, para dar contenido en términos de cultura, en términos de organización republicana, a los países que se habían independizado. Cuando un hombre de genio y de capacidad encuentra exactamente el objetivo al que sirve en esa obra de amplitud genial que es la obra de Bello, no hay duda que en la historia de la civilización queda incorporada como una de las cifras fundamentales en el continente americano. Tal es, a mi juicio, el balance sencillo, en resumen, que puede extraerse de la enseñanza, del estudio, de la consideración de la personalidad de Bello a 100 años de su muerte.